Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Este domingo se realizarán las elecciones federales en Alemania, proceso electoral en el que se elige la configuración del Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, que es la que elige al canciller, al jefe de gobierno. Para analizar este tema nos acompaña desde Hamburgo Sebastián Salazar, economista, periodista y analista político. Sebastián, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Oscar, por la invitación, y es un placer estar aquí para tratar de ayudar un poco a esclarecer a lo que está ocurriendo en Alemania, que creo que tiene, bueno, por lo menos en los últimos años, primera vez está en el ojo de la tormenta, digámoslo así. Sí, bueno, y para tenerlo más claro, empecemos, antes de ir al tema de las encuestas y los candidatos, al sistema político en Alemania. De acuerdo con la ley fundamental de Bonn, que es la Constitución de Alemania desde el 49, existe un sistema bicameral, hay jefe de Estado, jefe de gobierno. ¿Podrías explicarnos cómo funciona el sistema político en Alemania en términos generales? Sí, bueno, es bien sencillo. Alemania, digamos, luego de la Segunda Guerra Mundial se establecen una cantidad, digamos, de nuevos llamados checks and balances para asegurar que principalmente no vuelva a ocurrir lo que pasó durante la época de Hitler, y eso implica, digamos, que haya mayores controles por todos lados. Es un sistema federal, es similar en cierta manera a los Estados Unidos en ese sentido. Dicho sea de paso, Estados Unidos tuvo mucho que ver con la reconstrucción y también influyó mucho en el sistema político y el diseño del sistema político actual. Pero al final tienes cámara baja y tienes una cámara también alta, y tienes, digamos, lo que usualmente nosotros, o en el Perú, digamos, se concentra en la figura del presidente y del primer ministro. Está un poco dividido en Alemania. Tienes el canciller, que se encarga principalmente de las cosas externas, ¿cierto? La canciller más conocida, por lo menos en los últimos, en las últimas 3, 4 décadas, de Alemania, es Angela Merkel, ¿no? Y de ahí tienes el presidente, que se encarga de temas mucho más internos. Entonces tienes esta división que no ocurre, digamos, al mismo nivel político, sino más bien ocurre a nivel funcional de alguna u otra manera. Y para lograr esto se genera no como en el Perú, que eliges un presidente, sino que acá lo que se elige son los partidos que van a estar en el Bundestag, y dependiendo de la composición, hay unas reglas ahí raras, como en todos lados en realidad, para asegurar, digamos, que hay una buena composición parlamentaria, y que aunque sea se logre pasar el 5%, hay uno que es el voto directo y hay cosas así, pero vamos a hablar más adelante de eso. Y una vez se consigue esta cantidad de grupos en el Parlamento, es trabajo del Parlamento y, digamos, de la política ponerse de acuerdo entre las distintas mayorías para lograr formar un gobierno. Tú no tienes un gobierno de antemano, sino que de lo que se elige en el Parlamento formas el gobierno, y usualmente ahí, por lo menos en los últimos años, Alemania ha necesitado de agrupar a 3 distintas agrupaciones de alguna manera. Si lo queremos comparar con otros casos, digamos, pienso en el caso de Perú, que es el que, digamos, también tengo más a la mano, sería como primero pensar que ¿no? Fuerza Popular, tal vez Perú Libre y entre otros, como ninguno llega a 50%, tienen que ponerse de acuerdo entre los que más tienen para, aunque sea, pasar esa valla de 50% y poder formar un gobierno. Y así poder llevar un poco adelante, digamos, los temas que tienen que ver más con el lado ejecutivo. Bueno, el lado judicial no se elige en No, este caso. recuerda un poco al sistema también de España, Correcto, ¿no? sí. En efecto, digamos, el sistema, podemos llamarlo un poquito europeo en cierto sentido, ¿no? Parlamentarista. Sí, bastante parlamentarista. La manera en la que funciona es, digamos, pues sobre detalles es un poco distinto. Em, digamos, en el caso de Alemania es un caso particular, porque mucho de lo que ocurre en Alemania al día de hoy, ¿cuántos serán? 70, 80 años después, sigue siendo legado, digamos, de corregir, ¿no? Los vicios, digámoslo así, que permitieron que llegara digamos, el nacionalsocialismo al poder en los años 30, ¿no? Bueno, siglo pasado. Bueno, ahora, yendo ya al tema de las encuestas y los partidos que están adelante, tenemos que, digamos, los partidos de derecha están con mayor intención de voto. En primer lugar, la Unión Democristiana, que tengo entendido que es una coalición de 2 partidos, que tiene el 27% de intención de voto. Y en segundo lugar, Alternativa por Alemania, AfD, con 20% de intención de voto. Y en tercer lugar está el oficialismo, los socialdemócratas, con un 17% de intención de voto. Analicemos por separado estos partidos. Empecemos por los democristianos, que están liderados por Friedrich Merz.
¿Podrías señalarnos cuál es el perfil de este, digamos, el líder político, porque no es directamente candidato, y el de su partido en la actualidad? Sí, mira, ellos son, y como lo dice tal vez el nombre, en general, tal vez hago una pequeña salvedad. En Alemania, en general, si lo pensamos en categorías más latinoamericanas o tal vez europeas, es un poco tendiente un poco más a la izquierda. Entonces, aún los democristianos o las CDU, CDSU, ¿no? Eh, es, es bastante social, aunque eso también tiene que ver con el tema cristiano en general, pero es ya lo que se llama tradicionalmente centro derecha, si es que algo se quisiera decir. Bastante tema, recuerda que acá es bastante tema de, digamos, estado de bienestar, eso en general no cambia casi ninguno, tal vez con la salvedad un poco, pero ni siquiera tanto de la AfD. Este, y ellos, entre las cosas que están proponiendo, en general se busca un poco de mayor control y mayor beneficios tal vez a los empresarios ligeramente. Tampoco es un tema muy radical, digamos. No es un cambio tal vez entre lo que se vio si uno se pone a comparar en Estados Unidos entre los republicanos con Trump, particularmente contra los demócratas. Es más bien un tema de matices y de cómo se logran ciertas cosas, ¿no? Y particularmente al día de hoy, ellos están en primera posición porque son una fuerza bastante concentrada, bastante tradicional, como decía hace un momento Angela Merkel, es CDU, ¿cierto? Y en la SPD, que era la fuerza mayoritaria la última vez, ha tenido muchos desaciertos, ¿no? Y muchos alemanes están particularmente cansados y por la situación de la economía, porque no crece como debería, básicamente, a pesar de que es la tercera economía más grande del mundo, y porque no se logra de alguna manera concretar ciertas cosas básicas que se ven en las noticias, como puede ser el tema inmigratorio, que es algo de lo que coge bastante el AfD. Pero el CDU busca ser, llamémosle así, una especie de centro, tal vez entre la SPD y la AfD, si lo quieres ver de alguna manera, centro tirado ligeramente para la derecha, Digamos ¿no? que es como, yendo nuevamente a categorías de España, sería como el Partido Popular. Creo que hoy por hoy no tanto, Ajá. tal vez hace unos años, sino más bien hoy por hoy, y bueno, y también tiene que ver con el AfD en sí, o Alternativa para Alemania, o no, no le diría APA, tiene que ver con el hecho de que el AfD es un partido que no existía hace 20 o 25 años. Entonces, tomando eso en consideración, ha crecido mucho por justamente, y nació de hecho de una especie de euroescepticismo. Entonces, el CDU-CSU está tomando ciertas posiciones que corresponderían o acercarían un poco a esa postura sin llegar a tanto, ¿no? Pero para de alguna manera asegurar, digamos, esa base mayoritaria que es la que mencionaste, 27%. Esto, dependiendo cuándo y cuándo cortes digamos, el PAI o las encuestas, tienes aproximadamente 27-30% es lo que más o menos se estima que vayan a llegar. Y en efecto, AfD estará por 20-21% o por ahí. Va a depender al final mucho de estos últimos días porque, bueno, como siempre nunca se sabe Ahora, hasta después de, ¿no? con relación ahora concretamente a AfD, ¿no? Alternativa por Alemania, Alternativa für Deutschland, ¿no? Por eso es la D. Eh, su líder es Alice Weidel, ¿no? Y se considera que este partido se señala, ¿no? Que es un partido neonazi, un partido fascista. Sin embargo, su líder no encaja, digamos, en el perfil de una persona que suscribe al fascismo, ¿no? Es mujer, para empezar, los nazis relegaban a las mujeres, es lesbiana, los nazis perseguían a los homosexuales, tiene una pareja que es migrante de Sri Lanka, me parece, cineasta, y hijos adoptados. Digamos que no encaja en el perfil. ¿Qué tan cierto es que este partido AfD es un partido fascista o neonazi? Eh, es una pregunta muy difícil porque de hecho es algo en lo que he estado pensando bastante y en lo que se ha discutido mucho. Eh, a ver, lo que ocurre es que AfD, y de hecho el nombre mismo nace porque hace, no sé si son 15 años ya o por ahí, Angela Merkel al momento de impulsar un montón de políticas que tenían que ver con la cantidad de crisis que ha habido en el mundo, ¿cierto? Asilados, apoyar la zona euro, etc., etc. Eh, lanza una palabra y dice que no hay alternativa, básicamente, alternative laws, ¿ya? Entonces de ahí nace este pequeño grupo que, dicho sea de paso, tiene fundamentos, me parece, puedo equivocarme, pero me parece que del CDU mismo, que es gente que no cree que debe haber
una alternativa a lo que era en ese momento pues un gran poder que era Angela Merkel y el CDU-CSU, y también con otros. Y nace de ahí. Entonces hay muchas personas que al final lo único que están haciendo ahí es pensando que tiene que haber otra manera de hacer las cosas. Y dentro de ellas hay personas que son más o menos radicales, me dejo entender. Tú cuando le preguntas a cualquier alemán acá, mira, la verdad que todos son tienen mucho conocimiento sobre más o menos la historia del partido en sí, porque además es un partido joven. Entonces te dicen, mira, nació de algo como una respuesta razonable a la situación en la que estábamos en ese momento, pero tienes elementos que tampoco lo son. Y particularmente hay unas figuras prominentes, sobre todo en la parte más, llámese digamos, que sí tienen cierto matiz que diríamos de revisionismo, que tal vez es un revisionismo que a los alemanes en general no les gusta. O sea, a la mayoría no les gusta y de hecho por eso es que tiene ese mote y por eso es que tiene esta idea de que sea ultraderecha, que no necesariamente lo es en su conjunto, pero el problema es que acá no es como en otros sitios donde hay una especie de bloque eh, homogéneo, sino que hay tanta variedad y agrupa la AfD una variedad que dentro de aquella se puede considerar que, digamos, está más allá de lo que los alemanes consideran que es apropiado. Porque los alemanes, recordemos, viven un mundo un poco distinto Tienen, que el tal vez hasta mismo España, tienen digamos. muy marcado ese pasado, ¿no? Que es, Correcto. digamos, bastante duro y oscuro y cuestionable en cuanto a la responsabilidad de buena parte, digamos, que tuvo en su mayoría la sociedad que apoyó lo que ya sabemos que pasó. Y tengo entendido también que este partido surge como un partido liberal conservador, pero poco a poco va adoptando posiciones cada vez más nacionalistas. Y esto lleva, por ejemplo, a que pongan imágenes del abuelo de Alice Weidel, que perteneció a la CSS, pero esto es algo que puede ser común en muchos ciudadanos alemanes que no tienen la culpa Sí. del rol que tuvieron sus abuelos durante la guerra. Sebastián, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar la situación del oficialismo. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Alemania a pocos días de las elecciones federales, acompañados por Sebastián Salazar, economista, periodista y analista político. En el bloque anterior hemos visto la situación en las encuestas de digamos, la derecha tradicional, los democristianos, y también de Alternativa por Alemania, un partido de derecha, digamos, más duro, surgido hace no muchos años. Ahora, Sebastián, pasemos a ver la situación en la que se encuentra el oficialismo, los socialdemócratas. ¿Qué factores han llevado a que los socialdemócratas se encuentren en tercer lugar en las encuestas? ¿Y cómo se relaciona esto con la gestión que ha tenido Olaf Scholz? Bueno, la relación es hasta tal vez directa, podríamos decirlo así. Lo que ocurrió es que la última vez que hubo elecciones, me parece antes del 2021 aproximadamente, la SPD ganó en su gran mayoría, pero no lo suficiente y tuvo que hacer gobierno con otros que también se han visto perjudicados, por ejemplo la FDP y los verdes, ¿no? Por eso se llamaba la coalición semáforo. En este contexto, el grupo con mayor poder era Olaf Scholz. Y Olaf Scholz, por lo menos a la percepción de los ciudadanos, no ha logrado o no logró contener muchos de los problemas que se generaron. Uno no le puede echar a culpa a la pandemia, ¿cierto? Pero las secuelas de la pandemia tal vez uno podría pensar que sí se pudieron haber manejado mejor. Y entre esas cosas está la inflación, que para los alemanes, si bien es bastante controlada, si lo comparamos con otros países, para ellos es casi inaceptable. Los alemanes tienen una característica su constitución tiene una característica que es extraña, en general es que no se pueden endeudar demasiado. Ellos no pueden endeudarse demasiado y más bien son fiscalmente bastante responsables y hubo mucho gasto especial que se siente que no ha llegado a las personas. Entonces, la crisis inmigratoria, porque hay una crisis inmigratoria en Alemania, no fue manejada como la mayoría pensaría y los principales responsables son, digamos, esa coalición de a tres, ¿cierto? FDP, que tal vez no llega al Bundestag,
la SPD, que ha perdido una cantidad de votos brutal, y los verdes, que pues, probablemente sí lleguen, pero mucho más reducidos de lo que alguna vez estuvieron. Eh, Olaf Scholz, además de esto, no es, por lo menos cuando conversas con las personas, no es un político, llámese particularmente simpático. No quisiera yo decir que tiene algo que ver con eso, y creo que me quedé sin algo de ahí, pero creo que eso afecta también, que no es un político particularmente simpático y eso también lo golpea. No es Angela Merkel, ¿no? Entonces, luego de un casi, ¿cuánto fue? 15 años de Angela Merkel, Olaf Scholz, un poco duro, un poco taciturno, mm, y con malas políticas o con políticas que en cualquier caso no han resultado lo que se esperaba. Ese es más o menos un poco la percepción Ahora, que hay de él en en estos este momentos. contexto en el que se habla de wokismo, cultura woke, virus woke, esta izquierda tradicional alemana, ¿qué tanto ha promovido, digamos, las teorías de género, enfoque de género, las cuotas, todos estos aspectos que viene cuestionando, digamos, la derecha más moderna, digamos, más contemporánea? Sí. Bueno, a ver, ¿cómo decirlo o de alguna forma un poco más elegante? Alemania es un país que dentro de todo ha absorbido mucho de eso durante mucho tiempo y antes. Pues no es un sitio en el que las cosas hayan llegado. Es muchas veces un país que ha exportado eso al mundo. Entonces, a veces nociones de wokismo en general va a depender donde estés. Un poco, pero sí es algo que puede uno encontrar bastante común. Ahora, es una sociedad que es mucho más en esa línea, llamémosla así. Si uno se pone a pensar, tal vez, por lo menos mi marco de referencia, si uno piensa en Estados Unidos, piensas en Perú, España no conozco tanto como para poder manejarme y decir cómo es por ahí el tema, pero es más pegado a eso, diría yo, y en general es un país más abierto a eso, o que por lo menos se ha esforzado tanto durante tantos decenios en estar más abierto, que lo tiene mucho más integrado en cualquier caso que otros países. Diría yo. Eh, Fuera de eso, sí creo que hay una especie de respuesta a por lo menos lo último, depende de qué considere uno wokismo o no, pero sí se puede ver, por ejemplo, en el caso de la energía, ¿no? La dependencia de Rusia ha hecho que hoy por hoy se reconsidere mucho de las políticas verdes de subsidios que la verdad es que a día de hoy no han dado los resultados que muchos esperarían, porque la cuenta llega y los alemanes se quejan de la cuenta de la energía. Entonces, eso, si uno considera eso parte del wokismo, ¿no? Podría decir que eso está retrocediendo un poco. Y también es cierto que hay otros problemas. La inflación es uno de los problemas principales, la inmigración es uno de los problemas principales, o por lo menos percibido como uno de los principales. La economía es uno de los problemas principales, si bien ha bajado tanto en los últimos meses. Pero todo eso son problemas para las personas. Y en ese plano, lo que viene a ser wokismo, verde o cualquier cosa que no tiene que ver con cosas ya, digamos, básicas, se reduce. Se reduce así de sencillo, ¿no? Sebastián, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Alemania a pocos días de las elecciones federales, acompañados por Sebastián Salazar. En esta edición hemos analizado la situación en la que se encuentra, digamos, la derecha tradicional alemana, los democristianos, Alternativa por Alemania, que es una derecha más dura, y también el oficialismo, los socialcristianos. Sebastián, ¿crees que existan posibilidades de una alianza entre los dos principales partidos de derecha o que se establezca una suerte de cordón sanitario como pasó en Francia? Sí, mira, por lo menos de lo que yo he estado revisando y leído, es muy poco probable que la AfD llegue a ser gobierno en conjunto con otro, porque hay una especie, llámese este acuerdo casi tácito, por lo menos por muchas de las políticas que para los demás partidos son insostenibles o por lo menos no aceptables, llamémoslo así, de la AfD, y eso significa que nadie se quiere aliar con ellos. Y eso incluye también al CDU, CSU. Ahora, eso puede cambiar de un momento a otro, obviamente, pero llamemos que como se construye desde abajo un poco más, es poco probable
que se pueda construir de esa manera. Entonces, lo más probable que ocurra es que el CDU-CSU se va a tener que aliar probablemente con el SPD y dependiendo cómo esté la consideración ahí de los puestos, con un partido más. ¿Cuál sea ese partido? No se sabe muy bien. Y dicho sea de paso, ahí quisiera advertir, porque el BSB que lo tienes ahí en pantalla, el Bündnis Sarabang-Knecht, no, Alianza Sarabang-Knecht, es una, llámese, invención nueva de una especie de izquierda más populista o izquierda, de alguna manera algunas me la escribieron como conservadora, en un sentido como que retrocediendo a la izquierda ya no tan moderna, no la izquierda clásica acá por lo menos. Y eso va a tener un efecto. Ahora, no se espera que pasen, pero el FDP tampoco se espera necesariamente que pasen. Están ahí con la valla. Va a depender un poco de eso, pero lo más probable es que CDU, CSU sea quien tenga las cartas y se alíe con el SPD, y dependiendo de eso, si es que pasan los 50 o no, pueden formar gobierno o no. Ahora, con 50-51 es un gobierno también este, bastante ligero porque te peleas y se acabó, ¿no? Entonces, no estoy muy seguro cómo vaya a acabar eso. Digamos, en teoría al menos, uno podría pensar que CDU, CSU con la AfD se podrían aliar, pero para lo que algunos y para lo que para mí también a veces es, digamos, son de derecha, solo que uno es más lejos que el otro, no se percibe así particularmente y no es considerado así en los ámbitos políticos. Es una línea bien fuerte y más bien lo que sí se considera es que podría ser, si la AfD lograse de alguna manera en una futura elección, Moderarse, digamos. reducir o bajar Bien. un poco la potencia de Claro. sus posiciones, podría entrar en un gobierno. Pero como están las cosas, Difícil. el consenso es que no. Bueno, Sebastián, ha sido un gusto tenerte con nosotros. El gusto ha sido completamente mío y bueno, veremos este domingo cómo acaban las cosas. Definitivamente, definitivamente. Bueno, saludos. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.